Menos mal que son graduables porque, claro, la vicelehendakari y yo somos de tamaños muy distintos. Egunon, lagunok, muy buenos días. Muchas gracias, querida vicelehendakari, querida Idoia, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haberme dado la oportunidad de venir hoy a Vitoria. Es la primera vez que vengo a esta maravillosa ciudad. Y además es un gran placer poder inaugurar unas jornadas que hablan de un tema tan importante como es el de la política de empleo, el empleo en nuestro país, ¿no? Y además es también un placer participar en este edificio tan singular, este Palacio de Europa, que es verdaderamente un referente, además de arquitectura sostenible en nuestro país. Así que por todas estas razones empezamos bien la semana. Voy a compartir con todos ustedes algunas reflexiones y después estaré encantada de responder si hay alguna pregunta. Me han dicho que estaba previsto que hubiese un poco de debate. Y mis reflexiones empiezan justamente retomando las palabras de las personas que me han precedido aquí en el podio, que yo creo que transmiten una sensación muy intensa, lo ha dicho la conductora del evento esta mañana también, y es que estamos en un momento de cambio. Afortunadamente ya hemos dejado atrás el mayor impacto, la peor fase de la pandemia, la recuperación económica está en marcha, es muy intensa, todo indica que España será uno de los motores de crecimiento durante el próximo año y esto se debe sin duda a las medidas que hemos adoptado desde marzo del año pasado, pero estamos en un momento de cambio y son muchas todavía las incertidumbres que se van, algunas difuminando, ¿no? Alejando, pero otras haciéndose más presentes a nuestro alrededor. Decía que estamos en esta situación y con esta perspectiva positiva de recuperación gracias a las medidas adoptadas que verdaderamente tuvimos que ir desplegando sin hoja de ruta, sin manual de instrucciones, pero con una idea muy clara y una visión muy clara de que teníamos que proteger el tejido productivo, el empleo y la renta de las familias, porque siempre es más eficiente, es más barato proteger que dejar que algo se destruya y luego lo tengamos que reconstruir, como hemos aprendido por el camino más duro, ¿no? en esta última década en nuestro país. Y creo sinceramente que podemos sentirnos satisfechos del trabajo que se ha hecho, de la respuesta responsable que todas las instituciones hemos dado, que nos ha permitido evitar una caída del Producto Interior Bruto que hubiera superado el 25%, la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo y, sobre todo, un daño tremendo para nuestra economía y para nuestra sociedad, una crisis financiera internacional de consecuencias impredecibles. Gracias a esta respuesta coordinada a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel global, a la cogobernanza, primera vez que utilizo esa palabra tan querida por la vicelehendakari, la cogobernanza con las comunidades autónomas para todo lo que ha sido el despliegue del proceso de vacunación. Gracias a todo ello, esta salida de la crisis será muy diferente de la anterior crisis financiera. El mercado de trabajo es, sin duda, el termómetro que mejor muestra esta recuperación económica y que además está llegando a donde de verdad importa a los ciudadanos, a las rentas de las familias, a la capacidad de recuperar su vida lo más normal posible y, sobre todo, la capacidad de generar oportunidades para las generaciones más jóvenes. Los datos más recientes, relativos al mes de octubre, confirman esa tendencia positiva del mercado de trabajo. La afiliación a la Seguridad Social confirma que ya estamos en el entorno de los 20 millones de ocupados, que los trabajadores cubiertos por los expedientes de regulación temporal de empleo se encuentran en el entorno de las 140.000 personas, el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia, con una aceleración de esa reducción de los trabajadores a lo largo del mes de noviembre. Lo cierto es que en solo 15 meses hemos logrado recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia, en contraposición a los 12 años que tardamos en recuperarnos de la anterior crisis financiera. Evidentemente, Euskadi no es ajena a estos buenos datos, es uno de los motores de la economía española y en el mes de octubre el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en esta comunidad autónoma en más de 5.300 personas, bajó en más de 1.000 personas el número de ciudadanos afiliados registrados en las oficinas del empleo como parados.
Y en cuanto a los trabajadores en ERTE, el 95% de los vascos y vascas que se encontraban en esta situación ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo. La verdad es que no he podido hablar hoy con el ministro de Inclusión para tener cifras actualizadas. Estoy segura de que, de hecho, estas cifras ya han mejorado en estos últimos días. La recuperación está en marcha, pero ahora el reto es que no se trate de un rebote pasajero. Se trata de que tengamos una recuperación transformadora que nos permita tener un crecimiento sostenido, sostenible también en el medio plazo, una recuperación justa, que llegue a todos los ciudadanos, a todos los territorios y que nos permita seguir avanzando en igualdad para tener un país mejor. Y para ello contamos con el Plan de Recuperación, un plan que nos va a permitir invertir desde el sector público hasta 140.000 millones de euros y abordar un conjunto de reformas estructurales largamente retrasadas de aquí a 2026. Siempre que menciono esta cifra tan inaprehensible, ¿no?, para cualquier ciudadano, señalo que este volumen de recursos públicos equivale más o menos a lo que España ha recibido en fondos estructurales desde nuestra adhesión a lo que eran entonces las comunidades europeas. Y todos somos conscientes de lo que ha podido avanzar nuestro país desde entonces, en estas 3 décadas. Así que imaginémonos lo que podemos hacer si utilizamos bien estos recursos de aquí a 2026. El pasado mes de agosto recibimos el primer desembolso de prefinanciación por valor de 9.000 millones de euros. El viernes pasado solicitamos formalmente el primer tramo de transferencias por valor de 10.000 millones de euros. Hemos sido el primer país de la Unión en solicitar este pago, porque somos el país que vamos más avanzados también en el despliegue del plan. Ya hemos transferido un volumen importante de recursos a las comunidades autónomas para que puedan actuar en el marco de sus competencias, como acaba de señalar la vicelehendakari. Estamos hablando de más de 9.000 millones de euros también transferidos a las comunidades autónomas. Y lo cierto es que todas las semanas en el Consejo de Ministros, a través de las acciones de los diferentes ministerios y también cada vez más de la acción de las administraciones públicas en el territorio, vamos a ir lanzando estas inversiones para impulsar y apostando por la ciencia, la I+D, la educación, la formación profesional, la transición verde, la digitalización o la reindustrialización de nuestro país. En el ámbito de la digitalización, que como saben es uno de los ámbitos de responsabilidad precisamente de mi ministerio y que va a ser sin duda una de las palancas de transformación y de creación de empleo de calidad y oportunidades para los jóvenes en el futuro, hemos puesto en marcha programas de apoyo a mujeres emprendedoras, de escalado e impulso de las startups en tecnologías disruptivas para movilizar hasta 4.000 millones de euros para invertir en estas empresas innovadoras de rápido crecimiento. Programas de extensión de la banda ancha al 100% de la población en 2025, de promoción de la I+D en inteligencia artificial, de integración de la inteligencia artificial en las cadenas de valor industriales. Hoy mismo está aquí en Bilbao el secretario de Estado de Telecomunicaciones presentando los proyectos piloto en esta comunidad autónoma en el ámbito del 5G, para que ya veamos casos de uso. Hemos pasado en escasamente 3 años de que el 5G sea un concepto de futuro a avanzar rápidamente en esta hoja de ruta y empezar a ver los casos de uso concretos, muy especialmente en el ámbito de la industria, para poder adaptar en nuestro país y seguir siendo líderes en el despliegue de esta nueva tecnología. Hemos lanzado también un programa para la creación del primer supercomputador cuántico del sur de Europa. Hemos lanzado manifestaciones de interés sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la neurotecnología para crear también en España un ecosistema de innovación, Spain Neurotech, que sirva para impulsarnos como centro de referencia internacional en este ámbito en el futuro, un tema que yo sé tiene un gran interés aquí en el País Vasco, donde están algunas de las empresas que pueden liderar, que pueden ser más activas en estas nuevas tecnologías del futuro, pero cada vez más del presente. Hemos lanzado, un tema muy importante también aquí en Euskadi, el primer proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, lo que se conoce por sus siglas como un PERTE, para el vehículo eléctrico y conectado. Esta misma mañana no voy a poder asistir porque estoy aquí en Vitoria, pero el presidente del Gobierno va a presentar un segundo PERTE de salud de vanguardia para que España esté a la cabeza en el desarrollo de medicamentos de precisión, para desarrollar un sistema nacional de salud digital que permita mejorar nuestra capacidad de prevención y lucha contra las enfermedades,
prestar atención personalizada y llegar, gracias a las tecnologías digitales, a todos los ciudadanos en todo el territorio. Estamos trabajando en otros PERTEs en los ámbitos agroalimentario, aeroespacial o la nueva economía de la lengua, ámbitos en los que España cuenta con una industria potente, con un ecosistema empresarial fuerte y competitivo, con una ventaja comparativa con otros países que nos permite pensar que podemos apoyarnos en estas fortalezas para impulsar este proceso de transformación estructural en este momento de cambio, como decía al principio. Junto a todas estas inversiones estamos impulsando también una ambiciosa agenda de reformas, la Ley de Educación, la reforma de la formación profesional, tan importante para el mercado laboral, como se ha señalado ya aquí esta mañana, y un ámbito además en el que el País Vasco también es un ejemplo de esa formación profesional dual, de imbricación de la educación y la formación con la industria. Las leyes de startups y Crea y Crece para impulsar la creación de empresas y su crecimiento, la reforma concursal, también para mejorar el clima de negocios en nuestro país, la Ley de Cambio Climático, las estrategias de descarbonización y almacenamiento energético, la primera ley de vivienda de nuestra historia y, por supuesto, la reforma de las pensiones y la reforma que quizá va a ser tratada con mayor detalle en estas jornadas, la reforma laboral. Estamos en este momento en una fase decisiva dentro del diálogo social por el que hemos apostado y hemos estado trabajando desde el primer momento. Y la verdad es que el título de este congreso, ya se ha dicho aquí, Empleo inclusivo y de calidad para un nuevo contrato social, pues es perfecto realmente para resumir los objetivos de este intenso diálogo que tenemos con los agentes sociales, porque este título enlaza perfectamente con los valores que estamos impulsando desde el Gobierno de España. Nuestro objetivo, por decirlo de forma sintética, es europeizar el mercado de trabajo español. Queremos un marco laboral que permita reducir la temporalidad, erradicar la precariedad, mejorar la calidad del empleo, mejorar así la inversión en capital humano, aumentar la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Y para eso necesitamos un marco laboral que acompañe el plan de recuperación, este impulso de la reindustrialización en clave verde y digital, un marco laboral que nos permita que el ciclo económico que ahora se inicia, esta fase expansiva, sea además una fase de transformación, de creación de empleo de calidad y que nos permita, como decía, resolver y corregir los desequilibrios estructurales que venimos arrastrando en nuestro país desde hace décadas. Creo que el plan de recuperación, que tiene que alcanzar su velocidad de crucero en 2022, nos da una oportunidad extraordinaria de abordar este programa de reformas, acompañarlo de importantes inversiones y seguir, por lo tanto, transformando y modernizando nuestro país y nuestro modelo productivo. El objetivo no tiene que ser volver a la situación en la que estábamos antes de la pandemia. Yo creo que tenemos que volver a la senda de prosperidad y de crecimiento que hemos venido siguiendo desde la llegada de la democracia y que se truncó con la llegada de la crisis financiera hace ya más de una década. Y yo creo que tenemos un buen plan, tenemos los recursos para hacerlo realidad, tenemos la determinación para llevarlo a cabo, pero necesitamos contar con el apoyo de todas las instituciones, todos los niveles de la administración pública y de gobierno de nuestro país. Y tenemos que contar con la colaboración con los agentes sociales y con el sector privado muy especialmente, tanto los grandes empresarios como el tejido de pequeñas empresas y autónomos, que es el corazón de nuestra economía. Necesitamos remar todos en la misma dirección para lograr sacar el máximo provecho de este plan de recuperación y que nuestro país se ponga en una senda de crecimiento más sostenido, más sostenible, más inclusivo, más justo, como hemos dicho ya esta mañana. Porque si algo ha puesto de relieve la pandemia es la necesidad de colaborar, de cooperar, de trabajar juntos, de compartir la responsabilidad que todos tenemos para llevar a buen puerto este plan de recuperación y esta nueva fase económica que ahora se inicia, con responsabilidad, con compromiso, con cogobernanza, con diálogo, pero sobre todo, y quiero terminar con esta palabra, con confianza. Creo que tenemos que tener una gran confianza en nosotros mismos. España es un gran país, ha conseguido logros que nadie pensaba que fueran posibles en estas 4 décadas largas desde la llegada de la democracia
Y creo que una vez más vamos a dar ejemplo de que podemos actuar juntos, de que podemos aprovechar las oportunidades y que podemos ser un ejemplo de cómo se puede lograr una reindustrialización en clave verde y digital, una recuperación que sea no solo fuerte, sino además sostenible, inclusiva, una recuperación justa, que llegue a todos los ciudadanos y muy especialmente que genere oportunidades de un futuro mejor para las jóvenes generaciones. Así que muchas gracias, eskerrik asko, eta ondo izan. Muchas gracias. Les dejo con esta idea, gracias de nuevo. Si me lo permite, yo voy a aprovechar, voy a abusar un poco. Tenemos unos minutitos antes de la siguiente ponencia, voy a aprovechar de mi condición de periodista y voy a hacerle un par de preguntas. Bueno, veo que están perfectamente alineadas todas las instituciones. Si era lo que perseguía, por lo menos las instituciones, los mensajes se han repetido y se ha hablado mucho usted de cogobernanza, de diálogo y de confianza. Ha añadido esa tercera palabra para tener en cuenta cuando empecemos a extraer conclusiones de este congreso, que es muy pronto todavía. Nos ha abrumado con planes y proyectos, pero ¿qué planes tiene el Gobierno para mejorar el clima de negocios y fomentar el empleo? Bueno, yo creo que hay todo el plan de recuperación está muy orientado a este objetivo, mejorar el clima de negocios, fomentar el empleo de calidad. No existe una varita mágica o una única medida que pueda permitirnos tener una senda de crecimiento que sea más creadora de empleo de calidad. Lo que sí tenemos claro es que queremos una salida de la crisis muy diferente de la anterior crisis financiera, que todos hemos visto que ha llevado a una precarización de determinados ámbitos laborales, a la existencia de trabajadores pobres, que también ha llevado a un deterioro de la igualdad, un crecimiento de las desigualdades en nuestro país y, de nuevo, a la reaparición de los niños pobres. Y yo creo que un país rico como España, un país fuerte y un país, además, con una mayoría de la población progresista, que quiere un futuro mejor, un futuro más justo, pues un país como España no puede permitirse no abordar estas cuestiones tan importantes para que tengamos un crecimiento verdaderamente sostenible desde el punto de vista social a medio plazo. Y por eso tenemos toda una agenda de reformas, empezando por el impulso de la creación de empresas y su crecimiento, la mejora del clima de negocios y el funcionamiento del mercado interior en el conjunto del país. También la reforma concursal para que la reestructuración de las empresas no suponga una pérdida de valor y un deterioro de la capacidad del conjunto de la economía. La reforma energética, la reforma educativa, la reforma de la formación profesional, toda la modernización de la administración pública y, por supuesto, el refuerzo de nuestro estado de bienestar y la reforma laboral. Todo el conjunto de reformas va muy orientado justamente a este doble objetivo. Y, como decía hace un momento, contamos con una oportunidad extraordinaria y es acompañar esta agenda de reformas de 140.000 millones de euros de inversión pública que tienen que movilizar un volumen aún superior de inversión privada si todos remamos en la misma dirección. Y yo tengo una enorme confianza, porque lo hemos hecho en el pasado, porque España es un caso de éxito, es un ejemplo de éxito en el uso de los fondos estructurales, porque todos los que tenemos una cierta edad hemos visto cómo ha cambiado nuestro país en estas 4 décadas y tenemos que pensar que somos capaces de hacerlo también para el futuro si aprovechamos bien esta oportunidad histórica. Usted no solamente es ministra de Economía, es también ministra de Transformación Digital. Nos ha contado algunos de los planes que tienen en el Ministerio, pero también ha hablado ahora mismo de trabajadores pobres, de la dualidad, de la diferencia en las condiciones de trabajo que existen en la actualidad y las que existían antaño. ¿Cómo se puede emplear la digitalización que viene, esta transformación tecnológico-digital a la que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en el futuro para crear empleo de calidad? Sí, la digitalización, que ya era una realidad antes de la pandemia, se ha acelerado vertiginosamente como consecuencia de la enfermedad y todos lo hemos vivido. Verdaderamente todos hemos pasado a trabajar con las pantallas, a entretenernos con las pantallas, nuestros hijos a estudiar a través de los métodos digitales.
Nuestras relaciones sociales hemos tenido que desplegarlas a través de estas nuevas tecnologías. Hemos avanzado más en meses de lo que hubiéramos hecho en años en términos de la digitalización. Y de hecho, esta es una de las razones que explica también los problemas que tenemos de suministro de semiconductores y algunas de los cuellos de botella en las cadenas de valor globales y de suministros, porque la demanda ha aumentado tanto de estos nuevos productos digitales. Cada vez más lo que tenemos en nuestras manos son un chip rodeado de algo, ¿no? O los servicios cada vez son más digitales. Incluso la industria cada vez más es una simbiosis entre la industria tradicional y los servicios, como vemos en todos los ámbitos en los que el País Vasco tiene un peso importante, desde la máquina herramienta a la automoción, pasando por la salud, ¿no? Y todo este cambio digital tan acelerado nos exige a las administraciones públicas, pero al conjunto de la sociedad y de los agentes privados también, acelerar el proceso también de recualificación y de adaptación de nuestro tejido productivo y de nuestros trabajadores, de nuestras capacidades del conjunto de la ciudadanía. Y por eso, dentro del plan de recuperación, prevemos invertir 1/3 de los recursos, en esta primera fase del plan, 20.000 millones de euros, para impulsar la transformación digital de nuestro país con una clave humanista. Se trata no solo, y yo he hablado aquí, de inteligencia artificial en la industria, de I+D en el 5G y el 6G, de la introducción del 5G. No se trata solo de esto, se trata muy fundamentalmente de la digitalización de nuestras pymes. Antes de final de año vamos a lanzar un programa muy ambicioso de inversiones en una primera fase con 500 millones de euros para la digitalización de nuestras pequeñas y medianas empresas. Y, en segundo lugar, las competencias digitales del conjunto de la población. Y este es un ámbito en el que la cogobernanza con los distintos niveles de gobierno es absolutamente clave, porque, como se ha señalado ya aquí esta mañana, está claro que desde el Gobierno de España, desde el Estado, podemos lanzar, transferir los recursos, podemos lanzar programas a nivel nacional para impulsar las competencias digitales de toda la población, pero está claro que las comunidades autónomas tienen una competencia fundamental en la materia, pero que también las diputaciones, los ayuntamientos, que están a pie de calle y que conocen bien las necesidades de los ciudadanos, tienen que jugar un papel fundamental, porque se trata no solo de las competencias digitales de los ingenieros, de los licenciados, de los estudios superiores, sino de todo el sistema educativo, desde los primeros niveles, y de toda la población, también y muy especialmente los colectivos más vulnerables, nuestros mayores, las personas excluidas con exclusión social, porque cada vez más el estar incluido dentro de nuestra sociedad, incluso acceder a los servicios públicos, va a depender de esas competencias digitales, ¿no? Y por eso el plan de recuperación tiene un componente específico, el componente 19, dedicado a las competencias digitales, para asegurarnos de que esta digitalización, esta reindustrialización en clave digital, es también una oportunidad de creación de empleos de calidad y de aumento de la productividad, del capital humano y de la competitividad de nuestras empresas. Al igual que ocurre con la transformación verde, estamos en un momento de cambio muy intenso que supone, yo he hablado aquí sobre todo una gran oportunidad, pero también un reto formidable, no nos podemos engañar. Supone un reto de adaptación para el conjunto de nuestra sociedad y para las administraciones públicas, pues sin precedentes, probablemente. Pero afortunadamente tenemos, yo creo, las herramientas y, sobre todo, por parte del Gobierno de España y yo creo del conjunto de la ciudadanía española, la determinación de aprovechar este cambio para justamente construir un futuro mejor para las generaciones más jóvenes. Me quedo con otro adjetivo, humanista. Transición tecnológica, digital, humanista. No voy a abusar más, son las 10 de la mañana y 40 minutos. Creo que bueno, ya hemos abusado bastante de su confianza. Le agradecemos mucho su disposición y que haya estado con nosotros en esta inauguración del 4º Congreso de Empleo y que además nos haya introducido en muchos de los temas que vamos a debatir aquí durante los próximos 2 días y, sobre todo, el primero de los retos que se marca este Congreso, que es el del empleo de calidad e inclusivo en una economía competitiva y globalizada. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, eskerrik asko.